Van a ser 4 miércoles, incluyendo este, donde estaremos viendo esta serie de los patriarcas, y en cada uno de estos miércoles estaremos viendo uno de los patriarcas. El día de hoy tocará estudiar a Abraham, pero el siguiente miércoles estaremos viendo a Isaac y después a Jacob, y el último miércoles estaremos estudiando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Terminando este estudio o esta serie de los patriarcas, el pastor Rodolfo va a empezar otra serie que se titula la serie de José, ¿sí? José el soñador. Bueno, ¿por qué estudiar los patriarcas? Y mira, te puedo dar varias razones, pero Isaías 51, si gustas acompañarme allí, por ahí preparé unas diapositivas que van a estar poniendo, para que también, si quieres anotar, pues lo puedas hacer. Pero mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1 y 2. Dice ahí la escritura: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Y luego mira, dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Esta cantera, esta piedra de donde tú y yo hemos sido tomados, son los patriarcas. El versículo 2 dice: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y en esa multiplicación que menciona el versículo 2, venías tú y venía yo. Todos los que estamos aquí son parte de esta profecía, de la multiplicación de este uno solo que fue llamado, como dice aquí la palabra. Abraham, Isaac y Jacob es la cantera donde tú y yo hemos salido. Y esta historia inició hace 4,000 años. 2,000 de nuestra era, 2025, más otros 2,000 antes de Cristo. Entonces, más o menos, es una historia que viene desde hace 4,000 años, hace muchísimo tiempo. Otra razón que yo te pudiera dar por qué estudiar los patriarcas es porque Romanos, en el capítulo 11, que es un capítulo donde el apóstol Pablo está enseñándonos que el futuro de Israel, ¿sí? Y en ese capítulo él dice que un día Israel va a ser restaurada total y completamente, porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Tú y yo también somos pueblo de Dios. Pero hoy por hoy el pueblo judío es un pueblo que ha sido endurecido. Hay un velo que les ha impedido entender y ver. Pero un día eso será quitado y ellos también vendrán al conocimiento de Cristo, como tú y como yo. Y ahorita es un tiempo de oportunidad para el mundo gentil, hasta que se complete el número, dice ahí en Romanos 11. Pero ahí en Romanos 11 habla de que nosotros, los gentiles, los que no somos judíos de DNA, dice que nosotros somos olivo silvestre. El olivo original o el olivo natural es el pueblo de Israel. Pero las ramas de ese olivo fueron quitadas para que tú y yo pudiéramos ser injertados. Ahora, eso, dice Pablo, no es para jactarnos y pensar que Dios ya desechó completamente al pueblo de Israel, no. Y él menciona que no nos debemos de jactar, al contrario, debemos de estar orando por el pueblo judío, para que un día ellos también vengan al conocimiento. Pero dice que no nos debemos de jactar, puesto que
Las ramas no sostienen la raíz, sino la raíz es la que sostiene las ramas. Y cuando habla de esas raíces, está hablando de los patriarcas. ¿Sí? Otra razón que te pudiera dar es lo que dice Romanos en el capítulo número 4, cuando está mencionando que Abraham no solo es padre de los judíos, de los que tienen DNA judío, de los que son descendientes biológicos, sino también habla Romanos 4 que Abraham es padre de los que somos de la fe. Y ahí en Romanos 4 menciona que Abraham es padre de todos aquellos que siguen las pisadas de fe. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob dejaron rastros, dejaron huellas, las cuales nosotros seguimos. Y son huellas de fe que fueron impresas, como les decía ahorita, hace 4,000 años. Entonces, por todas estas razones que te estoy mencionando, es que nosotros vamos a estudiar esta serie de los patriarcas. La historia empieza en Romanos capítulo 11, a mediados del capítulo 11 de Romanos. El libro de de Romanos 11, de Génesis 11, dije Romanos. El libro de Génesis, los primeros 11 capítulos que se estudiaron con el pastor Rodolfo, habla de el origen del mundo. Pero a partir del capítulo 11 de Génesis, de la última mitad de este capítulo, la historia de Génesis nos habla del origen de una nación. Y empieza con una familia, la familia de Abraham. Si quieres, vamos a pasar la primera diapositiva. Mira, te pongo aquí en esta diapositiva nada más para que te des una idea de la línea del tiempo del Antiguo Testamento. ¿Cómo empieza con los patriarcas? 2000 años antes de Cristo, más o menos. No se tiene una fecha así muy exacta. Y transcurre hasta la cautividad, tanto de Israel como de Judá. Por eso tú ves desfasado en la última parte la línea, ¿verdad? Así está como una escuadra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el año 722, Israel, las 10 tribus del norte, fueron conquistadas por los asirios. Y en el año 587 fue Judá, las 2 tribus que quedaron en el sur. Y fueron conquistados por los babilónicos, Nabucodonosor. Entonces, esto es nada más para que te des una idea más o menos de los tiempos y te ubiques en qué tiempo vamos a estar hablando, ¿sí? La siguiente diapositiva, vemos nosotros estos 3 patriarcas, donde empieza la historia en Ur, ¿sí? Le continúa Isaac y le continúa después Jacob. Jacob tiene 12 hijos, que ya estudiaremos, y así es como empiezan las 12 tribus de Israel, entrando Jacob y toda su familia, 70 personas, a lo que es Egipto. Mira, Abraham, dice la Escritura, que vivió 175 años. Isaac fue el patriarca que duró un poquito más, 180 años. Y Jacob, él vivió 147 años. 17 años viviendo en Egipto y 130 viviendo fuera de Egipto. Cuando tú sumas las edades de los 3, te da una suma de 502 años. Esa es la historia y el tiempo de estos 3 patriarcas. Medio milenio, 502 años entre los 3. Muy bien, vamos a empezar ahora sí, la siguiente, a estudiar el primer patriarca, que es Abraham. El padre de este hombre fue Taré. Nos dice allí el capítulo número 11 de Génesis.
Tuvo 2 hermanos, Nacor y Harán, pero dice ahí la escritura que Harán murió, y murió antes que sus padres. No nos dice cuál fue la razón de su muerte, si fue una enfermedad o un accidente, pero el tema es que Harán murió y dejó huérfano a un hijo que se llama Lot, el cual después, de alguna manera, es como adoptado por su tío Abraham. Entonces Lot es sobrino de Abraham, hijo del hermano difunto de Abraham, que es Harán. El lugar de nacimiento de Abraham, su familia, es Mesopotamia. Tú lo puedes leer en Hechos capítulo 7, cuando Esteban empieza a narrar la historia del pueblo judío, empezando con Abraham y mencionando que él vivió en Mesopotamia, ¿sí? Mesopotamia pues fue un lugar donde nacieron civilizaciones, nació grandes culturas, nació la escritura, hubo muchas cosas que surgieron de Mesopotamia, y de ahí, de un lugar llamado Ur de los Caldeos, es que nace Abraham. La historia de Abraham se narra desde Génesis 11 hasta Génesis 25. Son 15 capítulos del libro de Génesis que se dedican a contarnos esta historia de este primer patriarca llamado Abraham. Vamos a ver 7 lecciones. Mira, cada capítulo de estos 15 capítulos que narran la historia de Abraham es para dar nada más una clase aquí, cada capítulo. Necesitaríamos dar 15 miércoles de clase para escudriñar un poquito, más o menos ahí la vida de Abraham. Pero lo tenemos que hacer en una sola reunión. Así que te puse 7 lecciones que tú y yo aprendemos a través de la vida de Abraham. La primera lección, pónmela ahí en pantalla, basada en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 9, ¿sí? Y ahí nos habla de que Abraham tenía una vida. Él hasta la edad, escúchame, de 75 años vivió en Ur. Ur era una urbe, era una ciudad muy próspera comercialmente y una ciudad que floreció bastante, asentada a la orilla del río Éufrates. En esta ciudad Abraham prosperó, y es de esta ciudad de donde Abraham es llamado por Dios. Por supuesto, en una urbe pues hay las comodidades y las ventajas que no tiene una zona rural. Y sin lugar a dudas que Abraham y Sara eran citadinos, les gustaba la ciudad. Yo conozco gente que aman la ciudad de Monterrey, e irse a vivir a un rancho, imposible. A mí me gustan los ranchos. De hecho, si a mí me dieran a escoger, yo preferiría un rancho que Monterrey, honestamente. Pero hay personas que les encanta la ciudad y que no la cambiarían, porque es cómodo vivir dentro de una ciudad. Hay muchas ventajas vivir dentro de esta ciudad, pero sin embargo, en esta gran ciudad, que era Ur de los Caldeos, había mucha idolatría. La religión que se practicaba era el politeísmo. Había muchos dioses, pero predominaba un dios que vendría siendo como el patrón o la patrona del pueblo de Ur, y era la diosa de la luna, Nana. No era una sirvienta, pero así se llamaba esta diosa. Es la diosa de la luna, Nana, y a esta diosa se le rendía pleitesía en Ur de los Caldeos. Cuando tú lees Josué capítulo 24 versículo número 2,
La Escritura nos dice que Abraham nació en una cultura pagana, donde se servía a dioses. Y la familia de Abraham era una familia idolátrica. Adoraban ídolos, y sin duda que Abraham también. Sin embargo, dice aquí el versículo 1, que de repente Jehová habló con Abraham. No sabemos, no nos dice la Escritura cómo fue este primer encuentro, cómo es que Dios habló con Abraham. Simplemente dice ahí la Escritura que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios empieza con Abraham haciéndole un llamado. Y fue un llamado extraordinario el que Dios hace. Es un llamado que desafía a Abraham a dejar el mundo conocido para irse a algo completamente desconocido. Es un desafío, porque le está pidiendo a Abraham que deje a su familia visible por seguir a un Dios invisible. Es un llamado que sin lugar a dudas es transformador. Y te das cuenta que este llamado de Dios, lo que produce en la vida de Abraham y de Sara es incomodidad, porque lo saca de un status quo, lo saca de una posición donde estaban ellos ya muy tranquilos, tal vez ya con su casa bien arreglada, tal vez con su economía resuelta, ya con un círculo de amigos muy bien conocidos, con una familia, con padres y hermanos. La verdad es que estaban muy cómodos. Sin embargo, este llamado vino a incomodarlos, vino a romper con su rutina y los saca de esa comodidad. Pero no solamente Dios hace un llamado, sino junto con el llamado Dios le hace una promesa. Y esta promesa es impresionante, porque dice allí en el versículo 2 y 3: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te das cuenta que es una promesa que trasciende generaciones. No solamente es una promesa para la época de Abraham, sino es una promesa para el futuro y para las futuras generaciones. Una promesa que hasta el día de hoy nos ha alcanzado. Te ha alcanzado y me ha alcanzado. Génesis 2:3 se ha cumplido hoy contigo y conmigo. Hemos sido bendecidos con esta bendición de Abraham. Y te das cuenta que el Dios que tenemos es un Dios impresionante, porque empieza a decirle que lo va a bendecir. Pero no solamente que lo va a bendecir, sino que también Abraham y su familia serían una bendición. Y es una bendición no solamente para una familia, sino para todas las familias de la tierra. Y ese es el propósito para ti y para mí: que tú seas de bendición, que tu familia reciban bendición, pero que seas un instrumento de bendición para todas las familias, empezando con aquellas que te rodean. Te vas a dar cuenta que Dios es un Dios de bendición, es un Dios de familias y es un Dios de generaciones. Es una promesa que no está basada en las circunstancias humanas, porque algo que se me pasó decir es que para los 75 años de Abraham, Sara tenía 65. Abraham le ganaba por 10 años. Fue unas altacunas,
el Abraham, como lo sabemos muchos. Y agarró a Sara pollita, 10 años menor. Pero resulta que ya uno tenía 75 y el otro 65 y no habían podido tener hijos. Esta promesa de hacer de Abraham una gran nación requería de multiplicación, requería de descendencia. Y entonces te das cuenta que es una promesa que no está basada en circunstancias humanas, sino es una promesa que está hecha a pesar de las circunstancias humanas. Es una promesa basada exclusivamente en el poder de Dios. Y yo quiero decirte esto esta noche. Todas las promesas que Dios te ha hecho en tu vida no están basadas en tu capacidad, no están basadas en tu fuerza, no están basadas en tu expertise o experiencia, no están basadas en ti. Están basadas única y exclusivamente en el poder que Dios tiene. Y entonces podemos confiar de que cada promesa que Dios nos ha dado se va a cumplir, porque no depende de mí, sino depende completamente de Él. Te vas a dar cuenta también que en el versículo 4 Abraham responde de una manera maravillosa. Es una respuesta de fe, porque después de que le dice esto Dios a Abraham, dice el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Te das cuenta que la respuesta de Abraham fue una respuesta obediente? Y es que esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Una respuesta obediente. Fue un acto valiente, la verdad. Fue un paso valiente el que Abraham dio, porque ciertamente se aventuró a un futuro incierto, pero sin lugar a dudas lleno de promesas divinas. Y Abraham tenía que tomar una decisión ante este llamado y esta promesa que Dios le había hecho. Se encontraba en una disyuntiva. Una decisión tenía que tomar: o se quedaba en su zona de confort, o confiaba en Dios y emprendía un viaje increíble. Y te vas a dar cuenta que Abraham y Sara tomaron la decisión de obedecer a Dios y en fe se lanzan a lo incierto. Te vas a dar cuenta también en estos versículos que hubo una entrega total. Abraham se entregó completamente a la voluntad de Dios. En el versículo número 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Te vas a dar cuenta que esta es una característica de Abraham. Por donde quiera que él va, al lugar donde él va, él hace dos cosas cada vez que llega: edifica su tienda y edifica un altar para Dios. Es un plantador de tiendas y un plantador de altares. ¿Qué quiere decir esto? Abraham fue un hombre entregado completamente a su familia. Levantaba tiendas, ponía su tienda donde quiera que él llegaba. Pero por el otro lado ponía un altar para adorar a Dios. Entonces era un hombre entregado completamente a su familia y era un hombre entregado completamente a Dios. Una entrega total. Un hombre entregado a su familia y a Dios. Y se convierte Abraham
a la edad de 75 años en un peregrino en esta tierra de Canaán, a la tierra donde Dios la llamó. Y este peregrinaje nos enseña algo a ti y a mí, que tú y yo en este mundo somos peregrinos. Nuestra verdadera residencia no está en este lugar, nuestra verdadera patria está en el cielo. Y tú y yo, al igual que Abraham, vamos de paso. Encontramos nosotros en esta historia, en esta primera lección de Abraham, una fe activa. Porque la fe, lo primero que hizo con Abraham fue sacarlo de su zona de confort. Lo segundo que hizo la fe fue meterlo al lugar que era la voluntad de Dios. Y lo tercero que hizo la fe fue hacerlo avanzar. Y esto es lo que hace una fe puesta en Dios. Una fe puesta en Dios no nos hace estáticos, sino es un poder tan fuerte que nos mueve, que nos hace estar en constante movimiento. Y la fe nos hace avanzar. Ya les decía yo una vez que en el cristianismo tú no te puedes parar. Porque cuando tú te paras, no es que te quedas en el mismo lugar. Al momento en que te paras, empiezas a retroceder. Entonces, lo único que nos queda hacer es avanzar. ¿Qué lección encontramos en esta historia? Que Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, a confiar en las promesas de Dios y a obedecer su voz, inclusive cuando no entendemos completamente sus planes. Nota que Abraham salió a un lugar que Dios ni siquiera le dijo dónde era, sino que Dios le dijo: tú salte, y si tú obedeces, entonces en el proceso de tu obediencia te voy a revelar más cosas. Y así es Dios, mis amados. Dios te revela una pequeña cosita, y en esa pequeña cosita que Él te da de revelación, Él nada más está esperando a ver qué tú vas a hacer con esa revelación. Si le vas a creer o no, si vas a obedecer o no, si te vas a mover o te vas a quedar en el lugar donde estás. Ahora, si tú y yo hacemos lo que hizo Abraham, en ese proceso de dar el paso de fe y avanzar en esa pequeña revelación que Dios nos ha dado, en el proceso, en el caminar, te va a revelar mayores cosas. Te va a revelar, te va a ampliar la visión. Y conforme tú vas obedeciendo y conforme tú vas avanzando en las revelaciones que Dios te va dando, Él te va dando más. Y esto es increíble. Porque de esa manera va aumentando tu fe y va aumentando tu confianza y tu conocimiento de Dios. Vamos a la siguiente lección. Lección número 2. Pónmela ahí en pantalla, por favor. Bueno, antes de que pasemos a la segunda lección, mira, este es el lugar de donde Dios llama a Abraham, de Ur de los Caldeos, ¿sí? Te das cuenta que está cerca del río Éufrates, y lo manda hasta la tierra de Canaán, que actualmente es Israel, ¿sí? Te darás cuenta que el camino más corto es una línea recta, de aquí a aquí. Y la distancia son más o menos 1200 kilómetros. Claro, y uno se pregunta, oye, ¿por qué no se vino en línea recta para cortar distancia? La respuesta es que todo esto de aquí es desierto. Y no hubiera podido sobrevivir la familia de Abraham y la gente que iba con él. Él tenía que seguir la ruta del agua. Por eso él sube siguiendo
el río Éufrates y el río Tigris, llega hasta Harán en el norte y de allí desciende hasta Canaán siguiendo la ruta del río Jordán. La distancia, así como Abraham y Sara la recorrieron, 1800 kilómetros. Para que te des una idea, es ida y vuelta de aquí hasta la Ciudad de México, caminando. Imagínate cuánto tiempo tardó Abraham y Sara. Y mira, no es un chavo de 25 años, ni es una chava de 15. Son un par de viejitos echándose 1800 kilómetros de distancia. Ahora sí, la segunda lección. La segunda lección, basada en Génesis 12:10 hasta el final del capítulo 13. Te vas a dar cuenta que cuando Dios da promesas, también da pruebas. Inmediatamente, cuando Abraham decide obedecer a Dios, decide creerle a Dios, inmediatamente por su fe es inscrito en la escuela de Dios, en la escuela de la fe. Abraham se vuelve alumno de la escuela de fe, del epicentro de Dios, porque la escuela de Dios es una escuela de fe. Y tú sabes que en toda escuela hay pruebas. Es imposible entrar a una escuela sin que no te topes con pruebas. Y te vas a dar cuenta que inmediatamente se le presentan dos pruebas a Abraham. Una prueba externa, así le titulé, y una prueba interna. Una prueba fuera de casa, una prueba que vino de afuera y una prueba que empezó adentro de casa. Una prueba fuera de la familia y una prueba dentro de la familia. Las pruebas pueden venir de cualquier lugar, ¿sí? La primera prueba es cuando cayó una gran hambruna. Y a causa del hambre es que Abraham y Sara toman una decisión, la cual fue equivocada. En esta primera prueba, Abraham falló completamente. Tachita, reprobó, ¿sí? Y él reprobó en esta prueba. ¿Por qué? Porque primeramente no consultó a Dios ante esta prueba del hambre. No le preguntó a Dios, no consultó a Dios, no oró a Dios diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo le hago para resolver este problema? ¿De dónde puedo sacar alimento para mi familia y para mí? No pregunta. Él simple y sencillamente toma una decisión. Y aquí está el segundo error: irse del lugar que era la voluntad de Dios, salirse del lugar que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era Canaán, no Egipto. Pero él decide descender a Egipto. Y ya la pura palabra descender pues da mucho que decir. Y el tercer error es que ya en el camino, tantito antes de llegar a Egipto, le pide a Sara que eche una mentira por él. Como Sara era una mujer guapísima, ya me imagino la belleza de Sara. Pues tenía 65 años y sin embargo era una mujer tan guapa que yo creo que no aparentaba los 65 años. Yo no sé con qué cirujano plástico habrá ido, pero era una mujer extraordinariamente bella, porque a Abraham le da miedo de que al entrar a Egipto los egipcios lo quieran matar por causa de quedarse con Sara por la belleza tan radiante que tenía. Y no estaba equivocado Abraham en su lectura. Reconocía que tenía una mujer bellísima y reconocía que la belleza de Sara le podía levantar envidias, y envidias que podían ser asesinas. Bueno, llegan a Egipto y ciertamente
los siervos de Faraón ven a esta mujer, a esta extranjera que entra, y cuando entra, pues olvídate, entró como torero en plaza, ¿no? Partiendo plaza. Todo el mundo se le quedó viendo, todo el mundo volteaba a verla. Y para pronto no faltó el chismoso y fue con el Faraón y le dijo: no sabes el forro que acaba de llegar a Egipto. Y dijo Faraón: ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? A ver, tráiganme esa mujer, investíguenmela, ¿quién es? Pues ya Abraham le había dicho a Sara: tú vas a echar mentiras y vas a decir que eres mi hermana para que no me hagan nada a mí. Bueno, pues estos fueron los errores que cometió Abraham y falló. Claro, tuvo que salir Dios al rescate, porque cuando Faraón se da cuenta que Sara no tiene esposo, piensa que es soltera, pues ve a Abraham y le dice: cuñado, ven para acá. Y resulta que interviene Dios, y bueno, Dios hace que caiga una gran plaga sobre la casa de Faraón, y entonces es que Faraón se da cuenta de que Abraham y Sara eran esposos. Y bueno, da pena como un pagano regaña al creyente Abraham, ¿sí? Y a veces da pena cuando una gente del mundo nos regaña por alguna falta de ética que nosotros los cristianos manifestamos. Bueno, esa fue la primer prueba y fracasó. Pero mira, los fracasos en la escuela de la fe no son para siempre. La segunda prueba llegó. Bueno, vemos que en el capítulo 13 empieza a decir que Dios subió. O sea, después de haber descendido, volvió a subir, es decir, volvió a regresar a Canaán, y regresó por los lugares donde él anduvo y adoró e invocó a Dios en los altares que él había levantado. Volver otra vez al camino habla de arrepentimiento. Entonces, ciertamente Abraham la regó, pero después se arrepintió. Y es algo que nosotros debemos de aprender. A veces vamos a fallar, pero tenemos que volver al camino arrepentidos. La segunda prueba es que se establece un conflicto familiar. Resulta que la tierra donde viven ya es insuficiente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 13 que Abraham era riquísimo, y también su sobrino Lot. Y empezó a haber conflicto entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y dice el versículo 7 que empezó a haber ahí querella, empezó a haber ahí problemas, y dice que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en ese lugar. Yo creo que cuando Abraham se dio cuenta, dijo: no, esto es un mal testimonio. Estamos dando un mal testimonio, Lot y yo, delante de la gente que vive en este lugar. Y mira, mis amados, esto es importante. Si con algo trabaja Dios, es con tu testimonio. Por eso el testimonio es algo que debemos de cuidar mucho. No por nada la palabra de Dios nos dice que vale más la fama que la lana, al menos para Dios. Porque más que trabajar con tu dinero, Él trabaja con tu reputación. Y entonces vemos a un Abraham que en esta prueba, aquí Abraham acierta. Aquí se saca un 10 de calificación. Y él tiene 3 aciertos. El primer acierto es que él decide ser un pacificador en vez de ser un pleitista, en vez de hacerle bronca a Lot, en vez de reclamarle. Porque Abraham pudo haberle dicho: oye, yo soy tu tío, acuérdate que yo te adopté, tú eras un huérfano, todo lo que tienes es gracias a mí, así que te voy a pedir por favor que le pongas un tate quieto a tus pastores y no se metan con los míos. O sea, entiéndeme, si Abraham hubiera querido, hubiera podido reclamar su derecho de ser el mayor, de ser el jefe. Pero te das cuenta que no es la actitud de Abraham.
Abraham es un hombre que manifiesta paz, ¿sí? Y prefiere mejor llevar la fiesta en paz. El segundo acierto es que es un hombre que es generoso cuando le permite a Lot escoger la tierra que él quiera. Te das cuenta que Abraham no es un ventajoso, no es alguien que saca provecho, no es alguien que sea gandalla, ¿sí? No es como el dicho mexicano que dice: el que no tranza no avanza. O sea que hay que transar para poder avanzar. No. Es un dicho mexicano y mal dicho. Pero muchos siguen ese dicho. El que no tranza no avanza. Sin embargo, te das cuenta que Abraham no es ningún tranza. Y sí es un hombre que es completamente generoso. Y le dice a Lot: Lot, escoge por favor. Ten la bondad de escoger el lugar que tú quieras, para que tú te apartes a ese lugar. Y si tú escoges a la derecha, yo me voy a la izquierda. O si tú escoges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Yo no tengo empacho en irme a un lugar opuesto a donde tú te vayas. Ahora, Lot sí se ve muy ventajoso, porque Lot para pronto levanta la vista para ver qué lugar es el mejor de todo el terreno. Y cuando detecta el lugar, el mejor lugar, dice: allí, la llanura del Jordán, el lugar más fértil, parecía huerto, dice ahí la Biblia. Y le dice a su tío Lot, a su tío Abraham: yo me voy ahí, a la llanura de ese lugar. Y Abraham le dijo: perfecto, tú te vas para allá, yo me voy a Canaán. ¿Sí? La actitud de Lot es una actitud, tal parece, de una persona malagradecida. Déjame lo digo de esta manera. Porque la actitud correcta de Lot era haberle dicho a Abraham: tío, gracias por darme la oportunidad de escoger primero, pero yo no merezco eso. Quien merece escoger primero eres tú, porque tú eres mi tío, porque te reconozco como mi autoridad, porque te reconozco como mi padre adoptivo, porque reconozco que he estado bajo tu protección y tu provisión, porque he prosperado al estar junto contigo. Aquí sí que por favor escoge tú primero, no yo. Y creo yo que esa hubiera sido la actitud correcta de Lot, una actitud de agradecimiento, de reconocimiento, de honra, de respeto, de honor. Pero todo lo contrario. Yo creo que Lot es como muchos hijos malagradecidos, que sienten que sus padres tienen la obligación de darles lo que necesitan. Y así no es. Así no es. Bueno, decide ser generoso. Y tercer acierto de Abraham, permitió que Dios escogiera por él, confiando en la providencia de Dios. ¿Sí? La lección que encontramos aquí es que la actitud de Abraham nos enseña que cuando erramos, pues debemos de arrepentirnos y volver a Dios. Pero por otro lado, la importancia de buscar la paz, estar siempre en armonía con toda la familia, ser de buen testimonio con la familia, con la gente que nos rodea, la generosidad, el ser generosos, el no vernos, el ser logrones o gandallas, y la confianza completa en Dios, de que Dios está en control de lo que necesitamos. Incluso cuando se requiere sacrificio y renuncia a nuestros propios deseos. Muy bien, la siguiente lección, lección número 3, pónmela ahí en pantalla. Ahí está. Basada en Génesis 14. En este capítulo tú encuentras una guerra, un secuestro, un triunfo, una seducción y una bendición. Te vas a dar cuenta que esta historia en Génesis 14 empieza con una guerra
de 4 reyes contra 5 reyes. Los 4 reyes vencen a los 5 reyes. Entre los 5 reyes estaba el rey de Sodoma. Para el capítulo 14, Lot ya vive en Sodoma. ¿Sí? Y entonces estos 4 reyes, cuando vencen, pues capturan, le quitan todo lo que tienen al rey de Sodoma, se llevan las cosas, pero también se llevan a la gente, secuestran a todos. Y entre los secuestrados iba Lot y su familia. Uno que escapa de este secuestro, de esta guerra, va y llega con Abraham y le da la noticia y le dice: tu sobrino Lot y su familia han sido secuestrados. Te vas a dar cuenta que la fe nos lleva a la independencia, pero no a la indiferencia. Sí, claro, porque tú y yo tenemos que ser santos, y santo significa ser apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo, para no seguir viviendo como vivíamos, para no seguirnos contaminando como nos contaminábamos, sino tenemos que vivir una vida apartada para Dios, consagrada para Dios. Y eso nos lleva a una independencia. Pero cuando hay problemas, no podemos ser indiferentes, sino tenemos que actuar. Y cuando le llega la noticia a Abraham, entonces Abraham actúa. Y te das cuenta que aquí hay 2 tácticas satánicas. Una es la opresión y la otra es la seducción. La primera táctica de Satanás: oprimir, atacando, robando, amenazando, amedrentando. Como lo hizo. Atacó, se apropió, se llevó a la gente, robó, y vino esta opresión. Sin embargo, Abraham se levanta y rescata lo que el enemigo había robado. Pero la otra estrategia de Satanás es la seducción. Cuando la opresión o la oposición o la adversidad no prospera, porque un nombre de Satanás es ser el adversario, el oponente, el que se opone para que tú no avances. Cuando esa estrategia no funciona, entonces él saca la otra estrategia, la seducción. Y son 2 armas magníficas del enemigo. Ocurrió en los primeros siglos de nuestra era. Los primeros 3 siglos fueron de oposición por parte de Satanás contra la iglesia cristiana. Pero ¿qué sucedió en los primeros 3 siglos? Que hubo persecución. La iglesia floreció y prosperó y creció. Entonces, cuando Satanás se dio cuenta que la opresión, el arma de la opresión, no sirvió, cambió la estrategia. Y para el siglo IV empezó con la seducción. Y es cuando la iglesia cristiana se convierte en la iglesia oficial del Imperio Romano. Constantino hace de la iglesia cristiana la iglesia del imperio. Y cuando se convierte en la iglesia del imperio, empieza la abundancia y empieza la prosperidad y empieza el dinero y empieza la fama y empieza la lana y empieza todo eso. Y lo que no pudo hacer el diablo con la opresión, lo consiguió con la seducción. Sedujo a los líderes de la iglesia con la riqueza y con la opulencia. Y de esa manera frenó el avance de la iglesia. Entró en una etapa muy oscura la iglesia después de la seducción. Bueno, aquí también Satanás intentó seducir a Abraham. Cuando vio que no pudo con la opresión, ahora intenta él seducirlo. Y después de que él rescata a su sobrino y recupera todo lo que se había robado el enemigo,
Abraham es recibido por dos reyes: el rey Melquisedec, del cual nos habla también el libro de Hebreos, y el rey Bera, que era el rey de Sodoma, ¿sí? El rey Melquisedec lo recibe con bendición. El rey de Sodoma lo recibe con una seducción y le dice: mira, quédate con todas las cosas, no nomás dame a la gente. Pero otra vez, Abraham acerta, triunfa, porque rechaza la oferta seductora de parte del rey de Sodoma. Lo que el mundo ofrece, mis amados, es para seducirnos y desviarnos de Dios. Pero lo que Dios ofrece, como Melquisedec, es para bendecirnos y para acercarnos más a Él. Entonces hay una gran diferencia. ¿Cuál es la lección en esta historia? Actuemos como Abraham, con valentía, liberándonos de la opresión del enemigo, rechazando la seducción del mundo y aceptando y recibiendo la bendición de Dios. Muy bien, pasemos a la siguiente lección, lección número 4, Génesis 15 y 17. 3 cosas Dios le dice a Abraham en este capítulo 15, y estas 3 cosas que les dice, resulta que le da seguridad, le da promesa y le da un pacto. 3 cosas que Dios hace con Abraham. Dios le da la seguridad diciéndole: primero, yo soy tu escudo y tu galardón. Así empieza el capítulo 15. Pero el capítulo 15 está vinculado con el 17, porque en el 17 es cuando habla de la circuncisión y habla del pacto y de la circuncisión como señal de este pacto. Y allí en el capítulo 17 Dios se le manifiesta como: yo soy el Dios Todopoderoso. Y con este doble yo soy, Dios le da seguridad a Abraham. Cuando le dice: yo soy tu escudo y tu galardón, Dios le está diciendo: yo soy tu protector y tu proveedor. Esa es la manera de bendecir de Dios, dando provisión y dando protección. Y cuando dice: yo soy el Dios Todopoderoso, el nombre de Dios ahí es el Shaddai, que significa el suficiente. Le está diciendo a Abraham: Abraham, no necesitas a nadie más. Yo soy suficiente para ti, para todo lo que necesitas. Dios le da también seguridad. Dios le confirma la promesa a Abraham y le dice que le dará descendencia y le dará tierra. 2 cosas que Dios le promete a Abraham: descendencia y tierra, gente y territorio. Y le da certeza de la promesa de descendencia cuando lo saca de la tienda y le dice: voltea hacia arriba y ve el cielo. Y tal parece que era de noche, porque le dice: cuenta las estrellas si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Pero luego en el capítulo 17 Dios le da la certeza de esa promesa cuando le cambia el nombre y le dice: tú vas a dejar de llamarte Abraham, que significa padre enaltecido, y ahora te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes. Con estas 2 cosas Dios le da certeza de la descendencia que Abraham tendría. Pero no solamente eso, sino también Dios hace un pacto con Abraham y Dios garantiza esta promesa, primeramente solicitando animales para hacer un pacto en el capítulo 15, y en el capítulo 17 solicitando la circuncisión como una señal del pacto. Mira, la circuncisión
es una señal de compromiso con Dios, de obediencia. Pero también es una señal de consagración a Dios, de apartarse y de ser santos para Él. El pacto es un compromiso mutuo, porque a través del pacto Dios se compromete a bendecir a su pueblo con protección y provisión. Pero el pueblo se compromete con Dios a amarlo a través del servicio y de la obediencia. Entonces te das cuenta que en este pacto que se establece hay este vínculo y hay este compromiso entre Dios y su pueblo. Yo quiero decirte una cosa: Dios no se relaciona con nadie si no hay un pacto de por medio. Si tú quieres protección y provisión de Dios, el hombre que quiera esa bendición de parte de Dios tendrá que hacer un pacto con Él. Sin pacto no hay nada. ¿Qué lección encontramos aquí? El pacto de Abraham se vuelve para nosotros un modelo de nuestra relación con Dios. Nos relacionamos con Dios por medio del pacto que Jesús hizo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y eso nos convierte en herederos de las promesas de Dios. Y con un corazón, además, circuncidado por la obra del Espíritu Santo. Entonces, la circuncisión que tú y yo tenemos no es una circuncisión externa, sino una circuncisión interna. Es la circuncisión del corazón. Habla de una purificación y consagración a Dios. Muy bien. La siguiente lección, ponme ahí, lección número 5, Génesis 16. Te vas a dar cuenta que en este capítulo Abraham y Sara tratan de tomar un atajo para llegar a la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa: en los caminos de Dios no hay atajos, mis amados. Y si tú te desvías, vas a pagar el precio de desviarte del camino de Dios. Y el precio que Abraham y Sara pagaron hasta la fecha, están las consecuencias de esta desviación. Quisieron agarrar un atajo para llegar más rápido, pero no. ¿Por qué tomaron este atajo? Número 1, porque se impacientaron. Habían pasado ya 10 años de que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo. Ya tenía 85 y Sara no veía para cuándo, porque Sara no podía darle hijos. Y entonces aquí entra la ocurrencia de la esposa. Empieza la sabiduría humana. Y cuando entra la sabiduría humana, empiezan los problemas. Porque a veces pensamos que nuestras ideas son mejores que las de Dios, o pueden suplir las ideas de Dios. Pero las ideas del hombre nunca serán mejores que las ideas de Dios. Los planes del hombre nunca serán superiores a los planes de Dios. Así que no podemos suplir uno por otro, porque pagaremos la factura de cometer ese error. Y Sara le pide a Abraham que tenga un hijo con su sierva egipcia Agar. Nota la consecuencia del primer error: irse a Egipto. Porque ¿de dónde era Agar, la esposa sustituta que estaba tomando Sara para Abraham? De Egipto. Si Abraham, cuando fue la hambruna, no hubiera ido a Egipto, no existiera un Agar en su tienda. Pero por haber descendido a Egipto y regresar, se trajeron algo de afuera, se trajeron algo del mundo. Y con eso que se trajeron del mundo, quiso Sara suplir para cumplir una voluntad de Dios. Mis amados, jamás cumpliremos la voluntad de Dios tomando cosas del mundo para querer cumplir lo que Dios ha establecido. Bueno, pues el Abraham dijo: pues aquí le dan pan que llore. Y bueno, la Agar queda embarazada. Pero eso acarrea un conflicto familiar, porque Agar, ya embarazada,
ve con desprecio a la estéril Sara. Sara se da cuenta del desprecio que recibe por parte de su sierva, y entonces le empieza a hacer la vida de cuadritos, y empieza un conflicto dentro de la familia. ¿Por qué? Porque por culpa de Sara y Abraham se vuelve la relación matrimonial un triángulo. De ser una relación monogámica, se vuelve poligámica. Mis amados, y la poligamia siempre va a ser un conflicto aquí en China. Los tres tomaron decisiones equivocadas ante el conflicto que tenían. Sara culpando al marido y maltratando a la sierva. Abraham no haciendo nada, dejando de ejercer su liderazgo en la familia. Fue pasivo. Fue un pecado de omisión el de Abraham, el no hacer nada, pudiendo hacer algo. Claro, el pecado de Sara fue un pecado de acción, pero el pecado de Abraham fue un pecado de omisión. Pero luego encontramos también a Agar tratando de huir del problema. ¿Cuántas veces tú y yo tratamos de resolver un problema o de enfrentar un problema de la misma manera que alguno de estos tres? Echando culpa a otros, no fui yo. Enojándonos con quien no tiene culpa. No haciendo nada, haciéndolo los oxisos, siendo pasivos, dejando que otro arregle el problema y no yo. ¿Yo por qué? O sacándole la vuelta al problema. Esto nos deja una lección. La lección la encuentras en Proverbios, capítulo 3, cuando la Escritura dice allí, en el versículo 5 y 6, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia sabiduría. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este fue el problema de Sara y Abraham. Se apoyaron en su propia sabiduría en vez de buscar al Señor de todo su corazón, en vez de pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué dice Santiago en el primer capítulo? El que no tiene sabiduría, pídala con fe a Dios y Dios le va a dar sabiduría. La siguiente lección, dale, la lección número 6, Génesis capítulo 21. Ahí hay otro conflicto familiar ahora. ¿Cuál fue el conflicto? Que para el capítulo 21 nace el hijo de promesa finalmente. 25 años después nace Isaac. Y cuando nace Isaac, el problema es que Ismael tiene la edad de 13 años. Isaac es un bebé. Pero Sara se da cuenta que empieza a haber un acosamiento, empieza a haber una burla, empieza a haber una persecución de parte de Ismael contra Isaac. Ismael representa la carne, Isaac representa el espíritu. Agar representa la ley, Sara representa la gracia. Y eso tú lo encuentras en Gálatas capítulo 4. El remedio al conflicto, expulsar a Agar y expulsar a Ismael. Una decisión difícil, definitivamente. Abraham tenía que despedirlos o tenía que retenerlos. Para Abraham, dice la palabra, fue un asunto muy grave, muy doloroso, pensando él en su hijo. Pero Dios interviene y le dice que
lo que Sara le está pidiendo de expulsar a la sirvienta con su hijo, lo haga, porque Sara le está aconsejando correctamente. ¿Por qué? Porque solamente en Isaac se iba a dar la promesa. Era Isaac el hijo de la promesa y no Ismael. Entonces Dios le dice que escuche la voz de su esposa, porque en Isaac sería llamada su descendencia. Dios le dice: mira, no te preocupes por Ismael, yo sé que estás preocupado por él, pero yo voy a cuidar de él y lo voy a multiplicar y voy a hacer de él una gran nación. ¿Por qué fue correcto expulsar a Agar, a Ismael? Por lo que representan. Porque la carne que representa a Ismael nunca va a cambiar. Juan capítulo 3 versículo 6, Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne nunca se va a regenerar. Ismael nunca se iba a regenerar. Y porque la ley que representa a Agar nunca puede someter a la carne, que es Ismael. Al contrario, Romanos 7 dice que la estimula más. Y porque el pecado, el poder del pecado es la ley, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 15. La lección que nosotros encontramos aquí es lo que nos dice Gálatas capítulo 5. Y con esto terminamos. Gálatas capítulo 5. La escritura dice allí que hay una oposición entre el espíritu y la carne. Pero dice el versículo 16: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y luego dice el 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Entonces, crucificar la carne y andar en el espíritu, esto es expulsar a Agar y a Ismael y quedarnos con Isaac y Sara. ¿Sí? Muy bien. La última lección la voy a dejar para la siguiente sesión, porque tiene que ver con Isaac, Abraham con Isaac, pero lo dejamos para el siguiente estudio, que será el estudio de Isaac. Así que nos quedamos con 6 lecciones el día de hoy, de todos estos capítulos que hablan de la vida de Abraham. Vamos a orar para terminar. Les agradezco el hecho de haber sido pacientes para poder terminar, pero te habrás dado cuenta que es mucho el material para hablar en una sola sesión del personaje de Abraham. Y Padre, te decimos gracias por tu amor y por tu palabra. Señor, oramos que tú nos ayudes a poder seguir las huellas de estos patriarcas que empezamos a estudiar el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a seguir las mismas pisadas de fe de Abraham. Señora, a poder actuar en fe como lo hizo él, que ciertamente fue un hombre con sus errores, con sus fallas, como lo somos nosotros, pero que fue un hombre que te creyó, que lo que caracterizó su vida fue una vida de obediencia, una vida de creerte a ti, Señor, aún y a pesar de las circunstancias, aún y a pesar de no entenderlo todo, simple y sencillamente creyendo en que tú eres fiel a cada una de tus promesas y al llamado que le hiciste. Señor, ayúdanos a caminar de la misma forma, a ser hijos de Abraham por la fe. Señor, que seamos un pueblo que anda como anduvieron estos patriarcas. Un pueblo, Señor, que camina en pacto contigo.
Un pueblo, Señor, que camina en pureza y en santidad, con un corazón circuncidado, pero siendo herederos de todas las promesas que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre, por las enseñanzas que nos has dejado a través de la historia de este patriarca llamado Abraham. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima lección.